La clase del día de hoy se va a tratar sobre la radicación de números enteros. ¿Listos? Recuerden que para este tipo de videos vamos a copiar en el cuaderno tal cual como si estuviéramos en el salón de manera presencial. ¿Listos? Entonces, como primera medida que tenemos que hacer, copiar la fecha. La fecha de hoy es 24 de marzo del 2020. ¿Listos? Y el propósito para la clase del día de hoy es realizar operaciones de radicación en números enteros. Perdón, acá me equivoqué. ¿Listos? Ese es el propósito de la clase del día de hoy. Si necesitan copiarlo, pausan el video y continuamos. ¿Listos? Entonces, ¿qué es la radicación de números enteros? La radicación de números enteros o la raíz cuadrada de un número es un número que multiplicado por sí mismo es igual al primero. ¿Listos? Como segunda medida tenemos que la radicación es la operación inversa a la potenciación. Entonces vamos a ver los elementos que constituyen la radicación. Estos elementos son el radicando siempre es el número que está dentro de la raíz, como lo podemos ver acá. ¿Listos? El segundo elemento es el índice. El índice es el número, es un pequeño número que está encima de la raíz. Este número nos indica el número de veces que se tiene que multiplicar la solución que está dentro de la raíz. ¿Listos? Y por último, el tercer elemento es la raíz, que es el resultado como tal. ¿Listos? Para poder hallar la raíz cuadrada de un número, tenemos que dividir, pero entonces para este caso me parece más conveniente usar los criterios de divisibilidad en números naturales. ¿Listos? Acá les voy a dar una pequeña tabla sobre los criterios de divisibilidad en números naturales. ¿Listos? Lo van a copiar tal cual está ahí, la tabla. ¿Listos? Les va a servir de mucha ayuda para solucionar las raíces del taller que vendrá a continuación. ¿Listos? Voy a poner unos ejemplos básicos para que entiendan la tabla. Por ejemplo, en el primer caso nos dice que todo número es divisible por 2, que es este número, ¿verdad? Si es par o termina en cero. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ven un número que termina en par, puede ser 2, 4, 6 o 8, o termina en cero, ese número siempre va a ser divisible por 2. Si ustedes efectúan la división por 2, el número les va a dar un número eh, entero. ¿Listos? Por ejemplo, en este caso tenemos como ejemplo 122. 122 es divisible por 2 porque termina en par. Su último par es 2. ¿Listos? Por lo tanto, al efectuar la división de 122 dividido 2 nos va a dar 61. ¿Listos? Voy a dar un ejemplo con el 5. Las otras pues las van ustedes leyendo y las van descifrando. ¿Listos? Todo número es divisible por 5 si termina en 0 o 5. En este caso tenemos 120. ¿120 es divisible por 5? Sí, porque termina en 0. ¿Listos? Si dividimos 120 entre 5 nos va a dar 24. Y así sucesivamente van a mirar la tabla. Por favor, la tabla la copian tal cual está ahí, que les va a servir de mucha ayuda. ¿Listos? Para resolver las operaciones de radicación existen básicamente tres casos. El primer caso, ¿cuál es? El primer caso nos dice que cuando el radicando es positivo y el índice es par o impar, siempre su resultado es positivo. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo podemos ver claramente este caso. Dice que cuando el radicando es positivo, en este caso el radicando es el que está dentro de la raíz, que es 125. ¿Es positivo? Sí. No está acompañado del signo menos, por lo tanto es positivo. Cumple con la primera condición del caso. La segunda condición del caso dice que su índice es par o impar. En este caso es par o impar, sí. Es 3, en este caso es impar. Quiere decir que el resultado siempre nos va a dar positivo. Como podemos ver aquí, la raíz de esta operación es 5 y nos dio positivo. Se cumple con la condición del caso, ¿cierto? Quiere decir que la raíz cúbica de 125 es 5. ¿Por qué? Porque al multiplicar 3 veces 5, que es 5 por 5, 25, y 25 por 5 es 125, se cumple con la condición, ¿verdad? Listo, seguimos con un segundo ejemplo.
Para este segundo ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 81. Entonces volvemos a leer las condiciones del primer caso. Dice que cuando el radicando es positivo, el radicando, que es el que está dentro de la raíz, es positivo, sí, que es 81. Y su índice es par, que es 2. Nos tiene que dar siempre como resultado un número positivo. Y en este caso, la raíz cuadrada de 81 es 9 positivo, ¿verdad? Se cumple con la condición. ¿Por qué? Porque 9 por 9 es igual a 81, ¿cierto? Recuerde que la raíz, cuando desarrollamos una raíz, tenemos que hallar dos números que multiplicados, acá este es el número de veces que nos indica la raíz, cuántas veces se tiene que multiplicar ese número. Ese número que multiplicado dos veces el mismo número, perdón la redundancia, nos dio 81. Ese número es 9. Acá en este caso lo multiplicamos dos veces, como nos solicita la raíz, y su resultado es 81, que es lo que está dentro de la raíz. ¿Listos? Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso nos dice que cuando el radicando es negativo y el índice es impar, el resultado de la raíz es negativa. Vamos a ver un primer ejemplo para esto. Para este ejemplo tenemos la raíz cúbica de menos 27. Vamos a ver si se cumplen las dos condiciones para este caso. La primera condición nos dice que el radicando es negativo. En este caso el radicando es lo que está dentro de la raíz y se cumple porque está acompañado de un signo negativo, ¿verdad? Y la segunda condición nos dice que el índice es impar. En este caso es 3, el índice quiere decir que sí es impar. Nos dice que el resultado siempre va a ser negativo. En este caso la raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Se cumple la condición. ¿Por qué? Recuerde que tenemos que hallar un número, en este caso es 3, que multiplicado 3 veces por el mismo nos dé 27. Entonces, al tener menos 3 por menos 3 por menos 3 nos da menos 27. ¿Por qué? Primero multipliquemos los signos. Vamos a multiplicar los signos que son menos por menos, más, ¿verdad? Y más por menos nos da menos. Acá tenemos el resultado de la operación de signos. Ahora llevamos la operación de números. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. El resultado es menos 27. Se cumple. El radicando es este mismo resultado, que es el que está aquí adentro, ¿verdad? Y la solución de la raíz es este número, que se repite tantas veces como sea necesario, como nos indica el índice, que es menos 3. En este caso, el segundo caso se cumple para este ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. En nuestro segundo ejemplo, tenemos la raíz quinta de menos 3125. Leamos la primera condición otra vez. La primera condición nos dice que el radicando es negativo. En este caso es negativo, sí, menos 3125. Y el índice es un número impar, que es 5, ¿verdad? Quiere decir que el resultado de esta raíz, de esta raíz, nos tiene que dar un número negativo que nos dio menos 5. ¿Por qué? Al multiplicar 5 veces menos 5, nos tiene que dar un número negativo porque vamos a multiplicar signos. Tenemos que los signos, vamos a multiplicar los primeros dos signos que son menos por menos, más por menos, menos, menos por menos nos da más y más por menos nos da menos, ¿verdad? Y al multiplicar estos cinco números nos da 3125, 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, 125 por 5, 625 y 625 por 5 nos da 3125. Este tipo de casos, ¿para qué se usa? Este tipo de casos se usan para cuando les aparezca una raíz así, ustedes no tengan que hacer la operación de signos, ¿cierto? Entonces básicamente ustedes saben que va a dar negativo, pues colocan el signo y hallan la raíz. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Vamos a ver un tercer ejemplo para el caso 2. En este caso, vamos a ver si se cumplen con las dos condiciones. La primera condición nos dice que el radicando es negativo, sí. El radicando, recuerden que la parte que está dentro de la raíz es negativo, sí, es menos 9. Y el índice es impar. Acá no es impar, es un índice par. Siempre para estas condiciones, cuando el índice es par y el número que está dentro de la raíz o el radicando es negativo, no va a tener raíz. Ya vamos a ver por qué. Como les decía, cuando el radicando es negativo y el índice es par, nunca existe raíz. ¿Listos? ¿Por qué? Si nosotros multiplicamos las dos opciones que tenemos,
para hallar la raíz, que son menos 3 por menos 3 y 3 por 3, siempre nos va a dar positivo, ¿cierto? En este caso nos dio positivo, en este caso también, porque menos por menos nos da más, ¿verdad? Y tenemos que hallar un número que nos dé menos 9, y no hay ningún número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 9. ¿Listos? Entonces, por ese caso no hay raíz. Ahora miremos cómo podemos hallar la raíz de un número entero. Para hallar la raíz de un número entero, tenemos, o la forma más fácil es descomponer el número en factores primos y hacer uso, como les dije anteriormente, de los criterios de divisibilidad. ¿Listos? Vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a hallar la raíz quinta de menos 3125. Recuerden el segundo caso para hallar las raíces. ¿Qué nos decía el segundo caso? El segundo caso nos decía que cuando el radicando es negativo, en este caso que es este, es menos 3125, ¿verdad? Que es el que está dentro de la raíz. Y el índice es impar, que es 5, siempre nos va a dar como resultado un número negativo. Entonces, en este caso, ¿yo qué hice? Para no hacer la operación de signos, usé este caso y automáticamente saqué el signo negativo, que es el que nos va a dar, ¿verdad? Ya sabemos que la solución de esta raíz nos va a dar un número negativo. Entonces, no tengo por qué hacer la operación de signos. Simplemente ya sé que nos va a dar negativo. Entonces, saco el negativo de la raíz. ¿Sí ven? Acá estaba adentro, acá lo saco. Y ya puedo solucionar esta raíz comúnmente. ¿Listos? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a descomponer el número por factores primos. Y para eso voy a usar los criterios de divisibilidad. Acá los tengo. ¿Listos? Si nos damos cuenta, este número no es divisible por 2 porque no termina en 0 ni es par, termina en 5, ¿verdad? No es divisible por 3 porque si sumamos sus cifras, que son 3 más 1, 4, más 2, 7, más 5, 12. Sí, perdón. 3 más 1, 4, más 2, 6, más 5, 11, perdón. Ese número no es múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible por 3. Tampoco es divisible por 4, ¿por qué? Porque sus últimas dos cifras no terminan en 0, ¿verdad? Y no son múltiplos de 4. Si yo sumo 2 más 5, nos da 7 y 7 no es múltiplo de 4. Sí es divisible por 5 porque termina en 0 o en 5, ¿verdad? En este caso termina en 5. Y si yo hago esta división, 3125 dividido en 5 nos va a dar 625, ¿verdad? Seguimos dividiendo por 5, ¿verdad? Porque termina en 5. Y 625 dividido en 5 nos da 125. ¿Listos? Seguimos dividiendo en 5. Y la división de 125 dividido en 5 nos da 25. Seguimos dividiendo en 5. Y 25 dividido en 5 nos da 5. Seguimos dividiendo en 5, ¿verdad? Y 5 dividido en 5 nos da 1. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hallamos la raíz de 3125, que son 5 números que multiplicados por sí mismo, es un número, perdón, que multiplicado 5 veces por sí mismo nos dé este resultado. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se cumple con el índice? Sí. Quiere decir que la raíz quinta de 3125 es, recuerden que colocamos el signo menos, que ya lo habíamos hallado, es 5. ¿Listos? Así podemos hallar la raíz de una forma sencilla. Vamos a hacer otro ejemplo. Para este ejemplo vamos a hallar la raíz cúbica de 27. Entonces, para este caso se cumple el primer caso, perdón la redundancia, de que cuando el radicando es positivo, que es 27, y el índice es par o impar, siempre nos va a dar un número positivo. O sea que en este caso solucionamos la raíz como está. ¿Listos? Entonces, vamos a ver los criterios de divisibilidad. ¿Por qué número es divisible 27? ¿Es divisible por 2? No. ¿Por qué? Porque no es par ni termina en 0, ¿verdad? ¿Es divisible por 3? Sí. Porque la suma de sus múltiplos, de sus cifras, perdón,
que es 2 más 7, 9, es múltiplo de 3, ¿cierto? 9 es múltiplo de 3. O sea que al dividir 27 entre 3 nos va a dar 9, ¿verdad? 9 es divisible entre 3. Sí, se cumple. ¿Por qué? Porque 9 es múltiplo de 3, ¿cierto? Y al dividir 9 entre 3 nos va a dar 3. Por último, 3 es divisible entre 3, sí. Todo número es divisible por sí mismo. Y al dividir 3 entre 3 nos da 1. Necesitábamos un número que multiplicado 3 veces nos diera 27, ¿cierto? En este caso se cumple. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Quiere decir que la raíz cúbica de 27 es 3. ¿Listos? Espero haya quedado claro. Y como actividad van a realizar la página 131 del módulo de matemáticas. Recuerden que este video tiene que estar copiado en el cuaderno como si estuviéramos en una clase presencial. Gracias.